Pero lo que debiera preocuparnos es el trastorno de ansiedad, y estos trastornos son problemas de la salud mental, ¿no es cierto? Y que tienen relación con experimentar un exceso de ansiedad, de ese sentimiento de preocupación del que hablábamos hace un momento, de un miedo, un exceso nerviosismo, preocupación o terror, ¿no es cierto?, frente a un evento, frente a una situación, o incluso sin existir un evento o una situación que lo genere. Existen muchas, ¿no es cierto?, muchos trastornos de ansiedad. Aquí yo les traje para compartir con ustedes una clasificación, ¿no es cierto?, de los trastornos, que, bueno, va acompañada, ¿no es cierto?, de una diferente sintomatología. Y comentarles, ¿no es cierto?, que está la fobia específica, está el trastorno de ansiedad social o fobia social, el trastorno de pánico, la agorafobia, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad inducido por sustancias medicamentosas, ¿no es cierto? El trastorno de ansiedad debido a una afección médica cuando alguien está enfermo por alguna razón, o algún otro trastorno de ansiedad específica. Nosotros como psicólogos, ¿no es cierto?, y los psiquiatras también manejamos un manual que es el DSM-4, un manual de la salud mental, ¿no es cierto?, de todas las patologías que se pueden presentar. Y allí es donde están especificadas esta clasificación. Sin embargo, yo no les voy a hablar de trastornos de ansiedad porque yo necesitaría, ¿no es cierto?, hacer una evaluación. Voy a hablar de lo que es la ansiedad y allí cada uno va a poder ver si es que debe preocuparse, ¿no es cierto? Y quizá asistir donde un médico que lo pueda diagnosticar o donde un psicólogo. Miren, aquí esta imagen refleja muy bien lo que es la ansiedad. Cuando yo siento que soy incapaz, no, mejor voy a suspender, no, es que es demasiado arriesgado. ¿Qué me van a decir mis padres si saben de esto? Me quedé en blanco, ¿qué voy a hacer? ¿No es cierto? Esos pensamientos negativos que se generan son efectos de la ansiedad. Nosotros tenemos aquí, ¿no es cierto?, tres tipos de efectos. Los fisiológicos, los que nosotros sentimos en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Lo que es cognitivo, todo lo que está en nuestra mente, y ahí es donde se presentan los pensamientos negativos, ¿no es cierto? Y lo conductual, todo lo que tiene que ver con mi comportamiento, con la conducta que yo manifiesto, ¿no es cierto?, a partir de la ansiedad. Entonces vemos que lo que es fisiológico, ¿no es cierto?, eso que es fisiológico, ese efecto fisiológico, ¿no es cierto?, es la sudoración. Eso de que empiezo a transpirar, empiezan a transpirarme las manos, ¿no es cierto? Hay una taquicardia, mi corazón lo siento muy agitado. Hay personas incluso que sienten molestias gastrointestinales, ¿sí? Y hay un temblor. No necesariamente estos efectos, esta sintomatología se presenta en su totalidad en todas las personas. Se puede presentar en algunos efectos y en otros efectos. Están también, como les decía, los efectos cognitivos, ¿no es cierto?, que está en relación a los pensamientos negativos, a ese pensamiento de decir no va a funcionar, no voy a poder hacerlo, no soy capaz, ¿no es cierto? Y que es en ocasiones muy difícil de manejar, que puede más que nosotros, y además es un pensamiento constante en nuestra mente respecto de algún recuerdo, respecto de algún evento, ¿no es cierto?, que ahí está dándome vueltas en la cabeza, sobre todo las mujeres que tendemos a pensar demasiado. Y los conductuales, ¿no es cierto?, que están asociados a conductas, como les decía, y en este caso podría ser una ingesta compulsiva, aquellas personas que consumen bebidas alcohólicas, ¿no es cierto?, de consumo de drogas o de cigarrillo también, se ve presentado con mayor cantidad, ¿no es cierto?, mayor ingesta en este tipo de sustancias. Por lo tanto, aquí nosotros debemos alertarnos en el sentido de que si estamos presentando efectos respecto de lo que es la ansiedad, si ustedes se sienten identificados aquí con esta lámina, ¿no es cierto?, es importante que podamos considerar la visita quizá donde un psicólogo o un médico. Ahora, ¿qué causa la ansiedad? ¿Cuáles son las causas de la ansiedad? Hay muchas, queridos. Miren, puede ser genética.
Quizás si tú en tus genes, tú tienes la herencia de tus padres, de tus abuelos, porque ellos son altamente ansiosos, ¿no es cierto? Entonces no te extrañas de que tú también lo eres. Puede ser la bioquímica del cerebro, ¿no es cierto? Ese desequilibrio químico que yo les menciono muchas veces a mis alumnos, a los apoderados, cuando se hace necesario tomar una medicamentación y que ahora a través de los talleres que está realizando, ¿no es cierto?, nuestra querida Fatme, podemos ver que podemos también manejar esta bioquímica a partir de la alimentación. Y también puede ser una respuesta hiperactiva de lucha o de huida, que es una conducta, ¿no es cierto?, que uno presenta frente a una situación específica, que es una reacción en el cerebro, ¿ya? Y las circunstancias estresantes de la vida, en este caso puede ser, ¿no es cierto?, el trabajo. En el caso de nosotros como familia estamos realizando el teletrabajo y tenemos que atender también a las cosas de la casa, a la familia, y quizá eso también pueden ser circunstancias que generen estrés en nuestra vida. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás realizando tu rutina diaria? Quizá también hay estrés y esa es una causa de la ansiedad. Y puede ser también un comportamiento aprendido. ¿Por qué? Porque quizá en la familia haya alguien de ansiedad y quizá no es genético, pero sí aprendiste a actuar de esa manera, comportarte con aquellas características de una persona ansiosa. Sí, entonces vamos viendo por qué pueden ser diferentes causas en las diferentes etapas de la vida. Y algunos me preguntan, ¿será que los niños pueden tener ansiedad? Claro que sí. ¿Cuáles son las causas que se pueden generar, no es cierto, ansiedad en un niño? Una pérdida, ya sea asociada a la muerte de un ser querido o el divorcio de sus padres, que también es una pérdida. Los cambios importantes en la vida, como cambiarse de colegio o cambiarse de ciudad, cuando los padres trabajan en instituciones en las que necesitan constantemente trasladarse, ¿no es cierto? Antecedentes de abuso en aquellos niños, o vivir en una familia cuyos miembros son temerosos, son ansiosos, son violentos, ¿no es cierto? Aumenta las probabilidades de que los niños desarrollen una ansiedad. Las recomendaciones que yo voy a darles a continuación más adelante también pueden utilizarlas en sus niños, así que no se preocupen. Ahora, en adolescentes, ¿no es cierto? También se pueden presentar adicionales a las causas que había mencionado en niños, las altas expectativas y la presión por alcanzar el éxito. En este momento, por ejemplo, para poder ingresar a las universidades, los adolescentes saben que tienen que rendir una prueba estandarizada y obtener un puntaje mínimo para poder acceder a la carrera que ellos quieren, y esas altas expectativas los puede mantener bajo un estrés tal que pueda provocar una ansiedad en ellos. Además, un mundo que parece atemorizante y amenazador, y cómo no serlo frente a la situación social que en muchos de nuestros países se está viviendo, ¿no es cierto? Nosotros a partir de octubre del año pasado, como país, estamos viviendo convulsiones sociales que pueden generar ansiedad en nuestros adolescentes, esos adolescentes que piensan que se van a enfrentar a un mundo que les queda poco, ¿no es cierto? Donde no hay seguridad, donde no hay, ¿no es cierto?, una claridad respecto de lo que puede ocurrir en su futuro. Y saben ustedes que las redes sociales también es una causa de la ansiedad de nuestros adolescentes y está asociado, por un lado, a lo que es el autoestima. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver muchas fotos en las redes sociales donde los chicos se sacan estas selfies, ¿no es cierto? Y entonces ellos empiezan a compararse, la imagen corporal, ¿no es cierto? Empieza a dañarse y se presentan también dificultades a nivel de ansiedad y por su parte también, ¿no es cierto?, el ser aceptado por el resto. Si me puso un me gusta o no, o quizá hay un dedito para abajo, ¿no es cierto? O cuántas visualizaciones yo tengo en mi video. Y son situaciones que querramos o no aceptar, le generan ansiedad a nuestros adolescentes, ¿ya? Ahora, otro grupo que yo quisiera en este momento resaltar es el grupo de los adultos mayores. Yo no sé si en tu casa tú tienes a un adulto mayor, nosotros estamos viviendo con mi abuelita de 91 años y podemos observar en ella, ¿no es cierto?, en ocasiones, momentos en los que ella presenta ansiedad. ¿Por qué? A ver, veamos qué causa, ¿no es cierto?, la ansiedad en los adultos mayores. Primero, si es que es mujer,
por el simple hecho de serlo, ¿sí? Tener fragilidad física y también emocional, se ponen, ¿no es cierto?, ahí más sensibles, a veces ven una imagen, una foto y se ponen a llorar, recuerdan. El también sufrir de algún tipo de enfermedad crónica puede ser una causa para la ansiedad, haber perdido el soporte social, ¿no es cierto? Ya porque los adultos mayores ya no tienen la misma conexión que tenían con sus amigos, con sus amigas, haber sufrido un trauma reciente, usar múltiples medicamentos, hay abuelitos que consumen muchos medicamentos durante todo el día prácticamente, ¿no es cierto? El hecho de vivir solo, aquel adulto mayor que vive solo, también es una causa de ansiedad. Y miren, tengo más, porque realmente se presenta con mucha frecuencia la ansiedad en los adultos mayores por tener una baja educación formal. Muchos de nuestros adultos mayores no han terminado la primaria o no han terminado, ¿no es cierto?, la básica, porque en esos tiempos la educación no era una obligación, habían otras alternativas y muchas veces sus padres no priorizaban la educación, ¿verdad? Pensar que se tiene mala salud, y esto asociado a los pensamientos negativos, tener limitaciones físicas que dificultan las actividades diarias, aquellas personas adultas mayores que están postradas en sus camas, ¿no es cierto? Allí generan muchísima ansiedad, el haber sufrido eventos adversos en su infancia, porque ellos recuerdan su infancia, no recuerdan los últimos momentos, no recuerdan los últimos incidentes, pero sí aquellos eventos de su infancia, de su desarrollo, de su crecimiento. Y haber sufrido acontecimientos vitales estresantes, ¿no es cierto?, que se pueden también presentar en la vida de los adultos mayores. Así que ahí les dejo algunas de las causas con la intención de disminuir. Si nosotros evitamos la causa, entonces también podemos evitar el efecto, ¿verdad? Dentro de lo posible, nosotros debemos mantener una vida que sea relajada, una vida que sea organizada, evitar en nuestros niños los cambios que sean muy bruscos. Si ustedes saben, ¿no es cierto?, que van a realizar cambios porque ustedes trabajan en una empresa en la que constantemente los van a estar trasladando, entonces preparen a sus niños que ellos crezcan sabiendo, ¿no es cierto?, que ellos van a cambiar y cuáles son las ventajas de que esto pueda ser así. Vamos a pedir a quien tiene su micrófono abierto que lo pueda cerrar, por favor. Muchísimas gracias para poder continuar con el taller. Muy bien, veamos entonces, ¿no es cierto?, algunas técnicas para bajar el nivel general de ansiedad. Yo me imagino que después de haberme escuchado ya has dicho, oh, yo tengo suficientes causas para haber desarrollado una ansiedad, oh, yo tengo varios efectos, ¿no es cierto? Entonces estoy quizá en un periodo de ansiedad. Veamos algunas técnicas para bajar el nivel general de la ansiedad. Recordemos que no estamos trabajando en función a un trastorno de ansiedad, porque los trastornos de ansiedad ustedes necesitan trabajarlos con un especialista, con un médico, puede ser un médico general, puede ser con un psiquiatra, un psicólogo, ¿no es cierto? Y el psicólogo verá necesario si es que es la derivación, dependiendo de cada caso. Pero es importante, ¿no es cierto?, considerar estas técnicas que nos podrían evitar llegar donde un médico. Entonces vamos a ver algunas sugerencias. Miren, primero yo quisiera hablarles de la actitud. Qué importante es que nosotros podamos tener una buena actitud, una actitud positiva, una actitud frente a la vida, ¿no es cierto?, en la que yo me mantengo contento, me mantengo feliz a pesar de las adversidades. No significa que no me voy a poner triste en algún momento, sino que significa que, ok, me puedo entristecer, pero la vida continúa, yo sigo adelante. Miren este versículo, a mí me llama muchísimo la atención ahí en Proverbios 15:15, porque dice, todos los días del afligido son fatigosos. Y díganme si no es así. Cuando nosotros andamos preocupados, afligidos, pensando ese tema, ese pensamiento negativo, es fatigoso, es cansador, es agotador. Terminamos el día agotados, como se dice aquí vulgarmente en Chile, quedamos lona en nuestra cama. Pero, dice el versículo, el corazón contento goza de un continuo festín, de una fiesta todo el tiempo. Yo tengo mi hermana, ¿no es cierto?, mayor, y ella
continuamente pareciera que estuviera en fiesta. Todo el tiempo anda y alegre, todo el tiempo anda feliz. Su corazón siempre está contento. Y saben, hay algo interesante también aquí en este versículo, porque si nosotros buscamos en la Biblia, en la palabra de Dios, Él nos dice que el gozo y la alegría vienen del Espíritu Santo. O sea que nosotros tenemos que pedir a Dios que Él nos pueda dar ese gozo y esa alegría que a veces nos cuesta tener por las circunstancias que podamos estar viviendo. Esto es algo muy importante también y es parte de los 8 remedios naturales, ¿no es cierto?, que se han estado trabajando aquí con FADME. El ejercicio físico es muy necesario. ¿Por qué? No simplemente porque nos movemos o porque podemos respirar aire puro si es que lo hacemos en un lugar abierto, sino porque al realizar ejercicio físico se generan endorfinas. Y las endorfinas son las que a nosotros nos hacen ponernos contentos. Así que si tú estás triste, te aconsejo hacer ejercicio físico. Nosotros necesitamos el ejercicio físico para poder enfrentar la ansiedad. Así que puedes salir a caminar, una caminata de al menos 15 minutos, ojalá en un paso bastante rápido, ¿sí? No es un paseo, sino es más bien intenso, ¿no es cierto? Ojalá pudieras hacer ejercicio, quizá media hora, día por medio, tanto fuera de la casa o quizás si todavía estás en una ciudad con cuarentena, puedes buscar en el YouTube ahí algunos videos que te van a permitir, ¿no es cierto?, hacer ejercicio dentro de casa. O simplemente ármate una rutina tú y comienza a hacer ejercicio, pero hazlo porque eso te va a ayudar a bajar los niveles de ansiedad. Los hábitos de alimentación son fundamentales también al momento de hablar de ansiedad. Sí es importante que yo pueda comer al menos estas 3 comidas y en horarios bien definidos y todos los días en el mismo horario. Es muy importante que yo pueda cuidar mi alimentación, que yo tenga hábitos saludables de alimentación en cuanto a lo que es el desayuno, el almuerzo, la cena. Y yo en esa imagen que les coloqué, hay algunas sugerencias de las cantidades, ¿no es cierto? Cómo nosotros podemos equilibrar nuestras comidas y estamos aprendiendo muchísimo más con FADME, pero es muy importante los hábitos de alimentación. Saben, en muchas ocasiones se consume demasiado bebidas que son estimulantes y eso no favorece la ansiedad. Todo lo que son bebidas, todo lo que son, ¿no es cierto?, gaseosas, los jugos que no son naturales, estos sobrecitos, las pastillas, todo lo que es dulces, no son buenos, ¿ya? Los energizantes, por favor, no los utilicemos. Y de la misma manera, aquellas salsas, ¿no es cierto?, como el ketchup, que son estimulantes, la mostaza, no, porque son dañinas al momento también de los cuadros de ansiedad, aunque ustedes digan cómo, pero así es porque tiene mucha relación con el funcionamiento del cerebro y de la estimulación que nosotros le damos a él. Por lo tanto, los hábitos de alimentación son también importantes al momento de hablar de ansiedad. Y el sueño. Qué importante es que nosotros tengamos una higiene del sueño, no solamente así porque me baño y tengo una higiene y aseo personal, también de mi cuerpo necesito también tener del sueño. Miren, si usted está acostumbrado a dormir siestas, que no sean más de 20 minutos, ojalá 15. Si usted consume café o té, moderen el consumo, sobre todo a última hora de la tarde, y lo ideal es que ustedes eviten, como les decía anteriormente, cualquier estimulante y el café y el té son estimulantes. Evita las pantallas antes de dormir. El domingo pasado conversamos sobre el efecto tan dañino en los cerebros, ¿no es cierto?, de las pantallas. ¿Por qué? Porque te activan mentalmente, dificultando el descanso. Recuerden que el cerebro queda como prendido, ¿no es cierto?, después de que nosotros apagamos el televisor, apagamos el celular. Es importante comer liviano en la noche, crear un ambiente adecuado para que favorezca el sueño y para que ayude a mantenerlo. Si nosotros vivimos en un sector donde hay mucha bulla, buscar la forma de aislar ese ruido, ¿no es cierto?, de que la habitación esté oscura. Y es importante siempre mantener una rutina. Es importante que yo todos los días me acueste a la misma hora y me levante a la misma hora. Y ojalá pudiéramos tomarnos un baño de agua caliente antes de acostarnos, ¿no es cierto?, para poder descansar, para poder dormir bien. Necesitamos dormir bien.
La recomendación es que podamos dormir al menos 8 horas los adultos. Los niños debieran dormir entre 10 y 12 horas. Es importante y estoy preocupada porque hay niños y jóvenes que están durmiendo 4 horas o 6 horas por el uso del celular. Así que cuidado allí, necesitamos cuidar nuestro sueño porque tiene relación con la ansiedad. Veamos qué más. Aquí hay muchas recomendaciones. Miren, la planificación de actividades. Cuando yo estoy ansioso, estoy preocupado, por lo tanto, un planificador de actividades me va a ayudar muchísimo. El saber lo que yo tengo que realizar y en qué momento lo debo realizar. Lo urgente e importante al principio y luego determino lo que es urgente y lo que es importante. Algunas cosas son importantes, pero pueden esperar. Ahí es donde yo necesito organizarme. Y si tengo niños, entonces yo les ayudo a ellos a organizarte, a los adolescentes, a los jóvenes de igual manera. Hay algo importante también. La ansiedad hace que estemos como bien activos, como en movimiento, como que lo queremos hacer todo, de todas las mujeres que queremos arrasar y que queremos que todos marchen a nuestro ritmo. A ver, necesitamos calmarnos. Ahí como esa tortuga, ¿no es cierto? Desacelerarnos, necesitamos calmarnos. Es uno de los pasos que nosotros debemos seguir al momento de enfrentar un cuadro de ansiedad. Es importante también la ayuda farmacológica en algunas ocasiones, pero no automedicada, sino que yo tengo que ir donde un especialista, como les comentaba anteriormente, y ojalá pudiéramos evitar la ayuda farmacológica utilizando las alternativas que yo les estoy dando o una buena y equilibrada alimentación, siempre y cuando logre manejar esa ansiedad, porque si no, no es malo, no es descabellado el visitar a un médico y recibir el tratamiento que realmente el cuerpo necesita. ¿Por qué? Porque habíamos visto que una de las causas es la bioquímica del cerebro y esto es por un desequilibrio químico que se produce a nivel cerebral y lo ayuda la farmacología. Además es importante la relajación muscular. Ojalá mis queridos, mis queridas pudieran tomarse un masaje. Hay personas que hacen masajes espectaculares. Hace poquito mi esposo me regaló uno. Estuve 1 hora y media acostada ahí en una camilla y no hubo músculo que ese hombre no relajara de mi cuerpo, ¿no es cierto? Porque realmente fue espectacular. Ahora, si no puedo tener acceso, o en realidad yo personalmente tampoco voy a ir todos los días a hacerme un masaje, ¿no es cierto? Yo sí puedo hacer la relajación muscular en mi casa. ¿Cómo? Contraer cada músculo durante 20 segundos para después soltarlo lentamente, ¿no es cierto? Comienzo desde la frente, los ojos, la nariz, la lengua, que también es un músculo, la cara, la mandíbula, el cuello, la espalda, el pecho, el estómago, bajo los glúteos y muslos, y luego brazos, antebrazos y manos, ¿no es cierto? Y las piernas también, gemelos, tobillos, hasta los pies. Es muy importante que yo pueda dedicar un tiempo, ojalá cada día, para poder hacer estos ejercicios. A veces nosotros decimos, no tengo tiempo, ok, hazlos antes de dormir, cuando estés ahí acostadita, o antes de levantarte. Practica la relajación muscular, es importante. Contraer es apretar, ¿sí? Cuando yo aprieto, a ver, los invito en este momento a apretar la frente, así, la frente la aprieto, ¿sí? En este momento yo estoy apretando mi frente, estoy apretando los ojos, la nariz, ¿no es cierto? Eso es contraer, cuando yo aprieto la lengua, ¿sí? La lengua, y hago toda la contracción, ¿no es cierto? Parte por parte y voy soltando. Yo aprieto, cuento 20 segundos y luego suelto, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer? Hay ejercicios simples de respiración. Inhalamos de forma lenta y profunda, lo vamos a hacer para poder practicar, ¿no es cierto? Mantenemos la respiración durante un par de segundos y exhalamos lentamente mencionando la palabra relájate en nuestra mente, ¿sí? Y podemos repetir este ejercicio entre 5 y 10 veces. Vamos a practicarlo. Los invito, respiremos, inhalemos lenta pero profundamente por la nariz. Contenemos un par de segundos y eliminamos. Muy bien. ¿Quiénes pensaron en el relájate? A veces nos olvidamos. ¿Saben qué? Hace muchos años atrás visité a un amigo en la ciudad de Cochabamba. Él estaba estudiando teología allá
Y él era conocido como el relájate, porque él estaba estudiando, tenía a su esposo, tenía 3 hijos, y él estaba jugando fútbol, porque no, relájate, hay tiempo para todo, decía él. Y a veces qué difícil que es relajarse. Así que ejercicios simples de respiración. Si tú te sientes muy ansioso, muy ansiosa, puedes realizar estos ejercicios en la mañana, al mediodía y en la noche. Mientras más respires, mejor te vas a sentir, más vas a oxigenar tu cerebro, tus pulmones, ¿no es cierto? Y te va a ayudar a relajar también los músculos. Es muy importante una buena respiración, sobre todo ahora que pasamos tanto tiempo dentro de casa y no estamos recibiendo ese aire, ¿no es cierto? Al aire libre que nosotros podemos encontrar. ¿Qué más? Ejercicios mentales y ejercicios manuales. Qué importante es para poder enfrentar un cuadro de ansiedad. Arma un sudoku, ¿no es cierto? Puedes buscar allí en el diario, puedes buscar ahí en algún almacén, a veces venden estos libritos, ¿no es cierto?, de sudoku. Arma un rompecabezas. Compra un rompecabezas, puede ser de 100 piezas, de 500, de 300. Enseña a tus hijos desde pequeños también a armar rompecabezas. Juega un memorice, sí, y si no tienes uno, ¿sabes? Puedes crear uno con algunas revistas que puedas tener en casa, ¿no es cierto? Busca la forma de practicar la memoria. Realiza un bordado, haz un tejido, puedes dibujar, puedes pintar. Hay muchas personas que han estado utilizando lo que son el pintado de las mandalas. Claro que detrás de las mandalas hay una filosofía, pero yo te invito a pintar libros de niños, o tú haz tus dibujos y luego los pintas, ¿no es cierto? Es importante que podamos ejercitar nuestra mente, que podamos hacer ejercicios manuales también. Estas sopas de letra son buenas también al momento de practicar estos ejercicios. Y mira, puedes memorizar un versículo bíblico, quizás semanal o quizás diario. Yo te dejo ahí Filipenses 4:13, que es cortito, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El memorizar nos ayuda muchísimo también a bajar los niveles de ansiedad. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo? Sí, porque estamos ocupando la mente en algo positivo, en algo que es bueno, y vamos eliminando aquellos pensamientos que son negativos. Así que a considerarlo, por favor. Muy bien. Es importante que nosotros también tengamos actividad social. Dios, al crearnos, nos creó como seres sociales y lo somos. Son muy aislados los casos de las personas ermitañas y que no les gusta compartir con el resto. Sin embargo, no es cierto, nosotros necesitamos preocuparnos de la actividad social, necesitamos generar actividades sociales. A, a nivel familiar, en primer lugar, es nuestro primer, ¿no es cierto?, ambiente social que debemos fortalecer y que debemos realizar, no para sentarnos frente a un computador y no solamente para comer alrededor de la mesa, sino tener juegos, tener actividades, ¿no es cierto?, para poder divertirse entre ustedes. Ahora que estamos en pandemia, quizás si tú no puedes salir, quizás en tu ciudad tienes que permanecer en casa, bueno, encuentros sociales a través de las redes sociales, ¿no es cierto?, del Zoom, como lo estamos haciendo ahora, de las llamadas de WhatsApp que ahora se han abierto para mayor cantidad de participantes, ¿no es cierto?, en la que puedas conversar, puedas reír, puedas pasar un momento agradable con otras personas. Y no sé cómo les ha ido con los cumpleaños en esta cuarentena, pero yo creo que de alguna u otra manera todos hemos innovado en algún cumpleaños personal o quizá de algún familiar de cada uno de nosotros, ¿verdad? Es importante la actividad social y es algo que se está viendo muy afectado justamente por el distanciamiento social que se necesita ahora por el tema del coronavirus. Por lo tanto, no debemos aislarnos. Necesitamos evitar, sobre todo, adolescentes y personas que sean depresivas, por favor, no se aíslen, no los aíslen, busquen instancias para generar actividades sociales a nivel familiar, como les digo, o en la medida en la que se vaya pudiendo en su ciudad lograr la conexión, la relación, ¿no es cierto?, con las personas de su entorno. Es muy importante, es muy necesario. Y como no decir, frente a un cuadro de ansiedad, la necesidad de la confianza en Dios. De esta mejor manera puedo enfrentar un cuadro de ansiedad. Y
¿Cómo puedo confiar en Dios? Voy a confiar en Dios porque Dios me dice, mira, Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Pensemos en Dios, meditemos en Él, en lo que dice su palabra, para que podamos confiar en lo que Él tiene para nosotros. Él nos ofrece paz. Esa paz que necesitamos cuando estamos ansiosos, esa paz que necesitamos cuando estamos preocupados, cuando estamos temerosos, cuando estamos estresados. Esa paz que solamente la puede dar nuestro Dios. Es importante entonces todo esto y muchísimas gracias por haberme escuchado. Que el Señor les bendiga.